Pero si empezamos a cazar a los leones y los extinguimos, lo que va a hacer ese ecosistema es básicamente encontrar un desorden por la falta de leones. Entonces, uno de los tres carnívoros presentes o antes mencionados va a tener que alzarse y ocupar el lugar del león. Entonces, lo que vemos allí es que, si bien es cierto, por un momento puede generar un desequilibrio, va a tratar de encontrar una estabilidad. Las presas que eran cazadas por el león tal vez encuentren un aumento poblacional debido a que no hay un depredador de gran tamaño que logre cazarlas. Hasta que se instale uno o se alce otro de los ya presentes. Que se instale quiere decir que se introduzca uno nuevo. Entonces vemos allí que los ecosistemas buscan encontrar un equilibrio para las diferentes perturbaciones, cambios que generen estas perturbaciones en los ecosistemas. Es muy importante también mencionar que estos flujos de energía se dan básicamente de manera directa, es decir, teniendo contacto un organismo con otro. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de la cadena trófica del krill. Nosotros vemos aquí a diferentes ballenas, a aves, a peces que utilizan al krill como fuente alimenticia. Vemos entonces que las aves y los peces van a utilizar al krill. Entonces están allí dos especies directamente ocupando un recurso, pero ni las aves, una ave A, ni un pez B van a interactuar directamente con el fitoplancton, pero al hacer un consumo excesivo, tanto aves como peces del krill, que tienen como fuente alimenticia el fitoplancton, entonces estos de manera indirecta van a ejercer una presión sobre el fitoplancton. Indirectamente interactúan con el fitoplancton debido a la asociación con el krill. Si hacemos referencia directamente, entonces aquí vamos a hacer referencia a la competencia que existe entre aves y peces. También es directa la asociación entre el ave A y el krill. Uno va a servir de alimento para otro. La ave A se come al krill, entonces está teniendo contacto, pero nunca vamos a ver que el fitoplancton va a tener una relación directa con el ave o con el pez, no menos que sea un pez planctívoro. Si se trata de un pez planctívoro, entonces sí, pues va a tener contacto. Pero si no es una fuente alimenticia que utilice, entonces el pez nunca tendría contacto con el fitoplancton. Espero haber dejado claro estas nociones. Si tuvieran alguna duda, por favor activen sus audios o escriban alguna pregunta. Como había mencionado, las redes tróficas son representaciones, generalidades realmente, y se pueden simplificar en diferentes esquemas o haciendo uso de niveles. Entonces podríamos, por un lado, tener niveles basales asociados a la presencia de los autótrofos, aquellos organismos fotosintéticos, pero también podríamos tener otros niveles intermedios e incluso niveles superiores asociados a la depredación. Entonces, entre los niveles intermedios podríamos encontrar a los herbívoros, otro nivel intermedio al de los carnívoros y posteriormente un depredador superior. Entonces, tengamos en cuenta que existen niveles a quienes podríamos encontrar dentro del nivel basal. Por ejemplo, podríamos encontrar una papaya, un pasto, la jacaranda, podríamos encontrar al limón, plantas que van a cumplir una misma función, fotosintética. ¿Quiénes podrían ser herbívoros? De repente un herbívoro es un defoliador, un insecto que se está comiendo la hojita de una determinada planta, o también podría ser un bicho que se está introduciendo en un durazno. También podría ser un herbívoro, un granívoro, una pequeña ave granívora. Entonces vemos aquí
que independientemente de la parte de la planta que sea consumida, estos especímenes están alimentando de una fuente vegetal y por lo tanto estamos haciendo referencia a los herbívoros. Si nosotros encontramos a un carnívoro, tiene que comerse a los mencionados anteriormente. De repente, una especie insectívora está comiendo músculo, sí, por lo tanto es un carnívoro. El día martes mencionaban con respecto al canibalismo, si es también parte de una depredación de tipo carnivoría. Y pues sí, consumir a un organismo de una misma especie también involucra ser un carnívoro y se da en muchas especies dentro de los animales, sobre todo en los insectos. Tengamos en cuenta esto porque básicamente eh, vamos a observar una transferencia de energía. Básicamente, partamos desde la energía solar. Entonces, los organismos asociados a la acepción de o la recepción de energía a partir del sol se consideran como autótrofos o productores primarios. Muy importante, tengan en cuenta este término, productores primarios, porque cuando lleguen a ecosistemas van a hacer referencia a la productividad primaria, a la biomasa que generen estos organismos. Pero tengamos en cuenta que no son los únicos organismos. También tenemos en cuenta a otros organismos que consumen a las plantas y a otros que consumen tejido animal. Entonces, a estos grupos de organismos se les conoce como heterótrofos o productores secundarios. Entonces, así como existen productores primarios, productividad primaria, también existe productividad secundaria, pero la productividad secundaria está asociada a la productividad primaria. Si existe una alta biomasa, es decir, una alta cantidad de plantas que consumir, entonces esa alta cantidad de plantas se refleja en la ganancia de peso, en el número de individuos, cuántos organismos pueden sobrevivir, etcétera. Pero vemos allí productividad secundaria asociada a la biomasa también, al tejido animal presente dentro de un ecosistema. Lo que vamos a mencionar ahora son las diferentes relaciones. La palabra clave siempre en ecología es interacción. Interacción entre diferentes organismos u organismos de la misma especie. Pero como estamos hablando de comunidades, estamos haciendo referencia a las relaciones interespecíficas. Y es que dentro de cada ecosistema, comunidad, o comunidad, vamos a tener a poblaciones que se relacionan entre sí, interactúan. Cada grupo va a interactuar de manera diferente a través del tiempo. Puede ser que en un momento determinado estos organismos no tengan ninguna pelea ni nada por el estilo, porque básicamente vamos a observar que existen los recursos necesarios y por lo tanto viven de manera cordial, amistosa, sin peleas, sin greñas, etcétera. Pero cuando empieza a escasear ese alimento, entonces los organismos empiezan básicamente haber una competencia. Este amigo de aquí que era antes está consumiendo más alimentos que yo. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente competir o simplemente escapar de esa competencia adecuándome a un horario distinto o tendré que migrar. Simplemente si mi vecino A, que también tiene la misma fuente alimenticia, empieza a comer de 8 a 10 de la mañana, entonces yo como de 6 a 8 y tengo un recurso mayor que el que entra de 8 a 10. Entonces, eso, los organismos para evitar ciertas interacciones, para evitar sobre todo la competencia, lo que hacemos es cambiar nuestro comportamiento. Cambiamos, entonces nos adaptamos de manera conductual a nuevas circunstancias. Sin embargo, tengamos en cuenta que las interacciones no solo son con un medio
biótico, sino también con nuestro entorno, con las condiciones físicas que podemos encontrar en un ecosistema, con el biotopo en sí. Entonces, estas interacciones pueden ser benéficas o pueden ser perjudiciales. En algunos casos pueden ser neutras. Entonces, es muy importante hacer referencia a que cada una de las interacciones contribuye a la estabilidad que pueda tener una comunidad dentro de un ecosistema. Estas sirven para regulan las poblaciones, ya que tengamos en cuenta las poblaciones, perdón, las comunidades van a interactuar principalmente asociadas a un consumismo depredador-presa. Entonces, estas funciones regulatorias que llevan a cabo las interacciones, pues ya les comenté, hacen que las especies evolucionemos de cierta manera. Entonces, estas acciones o estos efectos positivos o negativos de las diferentes interacciones entre dos o más especies, lo que hace es reflejar la supervivencia, el crecimiento, la reproducción de los individuos y por lo tanto es muy probable que esto afecte también al crecimiento de una población y por ende su distribución o su abundancia. Las diferentes relaciones perdón, las diferentes relaciones pueden ser negativas. Aquí encontramos depredación, parasitismo, competencia o amensalismo. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos uno de los individuos que está interactuando, de las dos especies interactuantes, se ve perjudicada. Dentro de las relaciones positivas encontramos comensalismo, cooperación, mutualismo, simbiosis, inquilinismo. ¿Qué quiere decir? Uno más se ve beneficiado por la interacción. No hay organismos que se perjudiquen aquí. Todos, o al menos alguno, tiene un beneficio, obtiene un beneficio de interactuar. Dentro de las relaciones neutrales, pues la misma palabra lo dice, la neutralidad ni se perjudica ni se beneficia al interactuar dos o más especies. Bien, me gustaría escucharlos, porque la profesora Parra me dijo que aquí les había dejado una lectura en el Moodle con respecto a los bichos que vemos y las relaciones no sabemos. Entonces, por favor, activen su audio para poder escucharlos. Sí, profesor, bueno, de lo que leí, hay varios puntos importantes, la verdad. Hace referencia de que no todo, digamos, no, no es o bien negro o blanco, sino que también hay un punto medio, ¿no? Digamos, a ver, eh, cuando, cuando una especie, digamos, una especie de o polinizadora, digamos, le es un beneficio a tal planta, eh, digamos, saca algo a cambio de esta, pues, por ejemplo, fecunda ahí en la planta y a la planta no le queda como remedio, bueno, tiene que aceptarlo, pues, porque es el único polinizador de digamos, tienen esa relación, pero bueno, pues saca algo a cambio este mosquito. Eh, y también que lo que mencioné hace rato, digamos, al introducir, por ejemplo, una especie o quitar una especie de un ecosistema, desequilibra todo el entorno. En el caso, digamos, de un pino, sí creo un pino, si una especie del exterior se le introduce a otro ecosistema, pues tiene unas propiedades que a lo mejor son superiores a las plantas nativas y se desarrolla con mayor
facilidad y crece de una manera muy rápida, ¿no? Y esto le quita el crédito a las demás especies nativas, como que las desplaza y se desarrolla más lentamente. Sí. Claro, ¿algún otro comentario, chicos? Ángela. Sí, profesor, para hablar también un poco de lo que dijo mi compañero, a mí me pareció muy interesante este caso de esa planta que tiene la capacidad de producir más flores cuando el venado se las come, que activan ese mecanismo para producir más flores. Me parece muy interesante. Y como dijo, pues, ¿no? Que eh, hay varias plantas que se benefician de esta acción de los animales, por ejemplo, también las flores, que pueden, que hay animales, por ejemplo, las abejas, que transportan el polen eh, y pueden crecer más de esta especie. Claro. ¿Algún ejemplo en particular que deseen comentar? ¿U otro ejemplo que no hayan mencionado sus compañeros? Sí, María José, te escucho. Sí, profesor. Otro ejemplo que sale ahí en la lectura es sobre la interacción de facilitación que ocurre entre dos plantas, donde una necesita de otra para poder crecer. Me parece que era la Lopocerius scotti y la Rea tridentata, que una para poder crecer necesitaba de la sombra de la otra. Ok, otro ejemplo, por favor. ¿Ya no hay ejemplos? Bueno, básicamente solo para resaltar el hecho es que en algún momento de su vida los organismos pueden ser mutualistas, cooperar, pero en otro momento de su vida pueden ser seres antagonistas que compiten. Entonces vamos a observar que las diferentes interacciones entre los organismos pueden variar desde un continuo momento en donde pueden establecerse relaciones de cooperación mutualista, en donde dos organismos se van a beneficiar, o simplemente donde dos organismos van a verse perjudicados por un antagonismo. Vamos a establecer entonces también que dependiendo del contexto, porque es muy importante establecer, no solo decir que la especie A y B está viviendo de manera benéfica, sino también el contexto, porque esto nos permite ilustrar cómo se está dando esta interacción y sobre todo cuáles son los beneficios o los costos de esta interacción, de estas interacciones que se están generando entre los organismos. Entonces, si nosotros tenemos a bien contextualizar la interacción, entonces vamos a entender mejor la relación que se está dando entre estos organismos. Las relaciones pueden ser de regulación de las poblaciones, entonces vamos a hacer referencia a la depredación, a la competencia, al parasitismo y al mutualismo. La primera interacción que podríamos mencionar es el neutralismo. Podríamos tener caballos, vacas, cabritos, ovejas en una sola área o si no por el otro, podríamos tener cebras, avestruces, etcétera, no sé, X herbívoros, pero al existir alimento suficiente, podríamos tener entonces una relación amistosa y sin perjuicio, tampoco sin beneficio, ninguno buscaría competir con otro porque el alimento está de manera abundante. Pero eso es en un momento determinado, bajo condiciones
de abundancia. Pero si del lugar de abundancia tenemos escasez, en este contexto, entonces no vamos a encontrar una neutralidad entre los diferentes grupos. En realidad vamos a observar una competencia. Vamos a observar, por ejemplo, dentro de un estanque de agua en África, podríamos encontrar conviviendo tiburones, hipopótamos o incluso hasta elefantes, organismos que podrían, dependiendo de la amplitud del río, tener simplemente una neutralidad, pero una vez que el agua empiece a escasear, ¿quiénes creen que se van a empezar a aprovechar o a dominar ese cuerpo de agua? En realidad van a ser los hipopótamos. Con tremendo peso fácilmente pueden ahuyentar a los cocodrilos y establecerse ellos como organismos dominantes dentro de ese cuerpo de agua, pasando entonces tanto y cocodrilos por un espacio de neutralidad a uno de competencia por el recurso. Vemos también el mutualismo, pero debemos de separar mutualismo de simbiosis. El mutualismo es una competencia, perdón, una cooperación en donde los dos organismos se van a beneficiar. Sin embargo, uno podría existir sin el otro. Podríamos entonces decir que esta cooperación o este beneficio es facultativo. Al estar o al coincidir, mejor dicho, en un espacio, podrían verse beneficiados. Pero cuando estos organismos, uno va por un lado y el otro por otro, podrían subsistir tal cual, de manera independiente. Que se junten en un momento determinado no quiere decir que esa reunión deba ser permanente. Pero cuando hablemos de simbiosis, nosotros debemos de tener en cuenta entonces que estos organismos tienen una obligatoriedad. Son obligatoriamente uno tiene que estar con el otro para que puedan existir. De lo contrario, nunca van a poder vivir de manera aislada. Y entonces allí encontramos al líquen, a las micorrizas y a los protozoarios dentro del intestino de las termitas, e incluso los microorganismos asociados al estómago de los rumiantes. También estos van a ayudar a la fermentación y son una clave fundamental en la subsistencia y en el metabolismo, por ende, en el metabolismo y subsistencia de estos rumiantes. La protocooperación también es una cooperación, sin embargo, esta condición no es esencial para los organismos. Puede ser, por ejemplo, aves que esparcen semillas. Bueno, pueden ser aves como también pueden ser murciélagos, algunos insectos. Algunas especies consumen frutos, ¿no? Y los comen de manera entera. Entonces, como las semillas tienen una testa, tienen una capa muy dura, los ácidos del estómago no los degradan. Y lo que hacen básicamente es servir como dispersores. Entonces, existe aquí una protocooperación producto de una dispersión de las semillas. En el caso del comensalismo, vamos a observar que estos dos organismos interactuantes, uno de ellos va a verse beneficiado y el otro simplemente ni se perjudica ni se beneficia de la asociación. Y tenemos aquí el caso del inquilinismo, producto de las epífitas. Pero también inquilinismo es, por ejemplo, cuando un ave utiliza los brazos de las plantas, de los grandes árboles, para establecer sus nidos. También es un inquilinismo. También es un inquilinismo cuando algunos cangrejos ermitaños utilizan las conchas que tienen algunos caracoles para poder subsistir. También es inquilinismo. Foresis hacemos referencia como transporte. A ver,
Hemos tenido, si bien es cierto, podemos hacer referencia a un parásito, también son un medio forético los perros, los animales, nosotros también, cuando transportamos piojos. Si bien es cierto, el piojo necesita de un hospedero para poder alimentarse, tomar sangre, utiliza también el contacto de cabeza a cabeza para poder desplazarse. Está sirviendo de medio o de vehículo para su dispersión. Entonces, de por sí, no tiene una alta capacidad, no vuela, menos va a poder caminar. Se desplaza a través del contacto. Entonces, un perro se acerca y ya está transfiriéndote. Si está pulgoso, te puede transferir una pulga. Está sirviendo de alimento y a la vez como vehículo para la dispersión. Entonces sirve de medio forético. En el caso del amensalismo tenemos al eucalipto. Este eucalipto secreta una serie de sustancias que inhibe el desarrollo de cualquier otra vegetación cerca del área. ¿Por qué inhibe? Porque este absorbe agua. Entonces, para evitar la competencia, va a secretar sustancias inhibitorias, sustancias que va a inhibir el desarrollo de otras plantas a su alrededor. En el caso de la depredación, podemos observar un típico ejemplo de un búho y un ratón, o de un venado con un tigre o un puma de repente. Entonces vemos aquí en donde existe una relación de depredador-presa. Vemos un consumismo, una carnivoría, podríamos decir, en estos ejemplos. Pero también podría ser depredación el caso de una vaca y el pasto. Está consumiendo a alguien. Estamos viendo un caso de depredación, pero exactamente estamos observando una herbivoría. En el caso del parasitismo, ya sea que éste esté sobre el cuerpo o dentro de un determinado organismo, uno se va a beneficiar y el otro se va a perjudicar. ¿Quién se perjudica? El hospedero. ¿Quién va a verse beneficiado? El parásito. Entonces podríamos encontrarlos alojados en los pulmones, en el intestino, en el cerebro, en la sangre. Pueden tener rutas muy complejas para poder subsistir y para alcanzar su forma adulta, porque pueden pasar por diferentes formas evolutivas. Podríamos también hacer referencia a las termitas como parásitos de las plantas. Podríamos encontrar entonces en cada uno de estos ejemplos de parasitismo una capacidad de supervivencia a través de la utilización. Estas especies sí o sí necesitan de otros organismos para poder subsistir. Si esos organismos no están, simplemente no van a aparecer, no van a generar ninguna enfermedad, porque estos organismos generan deterioro de tejidos y por lo tanto pérdida de la funcionabilidad de un determinado órgano. Entonces necesitan de otros organismos para que les provean los nutrientes necesarios para cumplir con sus necesidades básicas y vitales y posteriormente pueden desencadenar la muerte de su hospedero. El parasitoidismo. Tenemos aquí, al igual que el parasitismo, un organismo que perjudica a otro, pero en el parasitoidismo básicamente el organismo se come a su hospedero y se lo puede comer de manera cuando el hospedero está vivo. ¿Qué quiere decir? Se lo come internamente y empieza a comerse el intestino, comienza a comerse las tráqueas, etcétera. Vemos en el ejemplo pulgones. De repente lo hemos visto en las cucardas, en algunas plantas gramíneas, en las rosas. Estos especímenes pueden tener colores muy variados, verdes, amarillos, incluso un color eh, anaranjado, pálido. Bueno, pueden ser muchos los colores que pueden tener los pulgones,
pero son una plaga completamente de las plantas. Y vemos entonces que estos tienen como parasitoides pequeñas mosquitas, mosquitas o avispas. Entonces, ¿qué hace? Con su ovipositor le inserta un huevo. Entonces, como vemos en la imagen inferior izquierda, empieza a comerse esa larva que sale de ese huevo todo el contenido interno. Y por último, cuando ya el pulgón está muy deteriorado, se lo ha comido completamente, el pulmón empieza a quedarse estático. Y básicamente la larvita sale, se empupa debajo del pulgón y luego empieza a salir una pequeña avispa o una pequeña mosca que continúa su ciclo de vida, utilizando a otros organismos para desarrollarse. Carnivoría. Tenemos aquí diferentes carnívoros. ¿Me podrían decir algún carnívoro generalista en base a la imagen? El lobo de Crin, ¿no? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguro que el lobo del crin es una especie generalista? Pues lo encontramos principalmente en la sabana y entre la sabana y el desierto. Pero si lo vemos al grisón, el grisón está desplazado desde el bosque hasta la zona desértica. Tenemos una amplia distribución de este organismo. Quien también tiene una amplia distribución es, por ejemplo, el jaguar. El jaguar lo encontramos en medios acuáticos, ahí peleándose con las nutrias, o los peces. Los encontramos en el bosque, en el altiplano, en la sabana y hasta en una zona desértica. Principalmente los vamos a encontrar entre la zona de bosque y un medio acuático. El puma también tiene una amplia distribución. Lo encontramos en zonas de transición entre bosque y altiplano, en la estepa, lo encontramos en las sabanas, en los desiertos y sobre todo en las zonas montañosas. Entonces vemos allí que existen carnívoros abocados a zonas desérticas, a otros a sabanas, altiplanos, o como en el caso de las nutrias, lo encontramos en medios acuáticos y son unos excelentes depredadores en ese medio. Entonces encontramos, para evitar la competencia, diferentes organismos viables dentro de diferentes ecosistemas, cumpliendo un rol vital, la depredación. En la herbivoría tenemos, por ejemplo, las jirafas que con su largo cuello aprovechan las hojas, los brotes presentes dentro de los grandes árboles. Canguros, roedores, cérvidos, los encontramos también alimentándose de alguna parte de las plantas. Pero tengamos en cuenta que la relación entre depredador y presa son muy importantes porque van a establecer el flujo de las dinámicas poblacionales. Como vemos en la imagen, la línea amarilla hace referencia a los conejos, las líneas naranjas a los linces. Cuando la población de conejos empieza a aumentar, entonces hay recurso abundante y los linces también empiezan a aumentar en un número alto. Pero cuando la población de conejos disminuye, porque los conejos pueden ser atacados por una virosis, si bien es cierto, puede ser que el lince utilice a conejos, a pequeños insectos, si los ve por ahí caminando,
O también algunas aves, la fuente principal de su alimento son los conejos. Entonces, si la fuente principal disminuye, también disminuye el número de linces. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo se va a dar esta relación de depredador-presa. Si aumenta uno, aumenta el otro. Si aumenta la presa, aumenta el depredador. Si disminuye la presa, disminuye el depredador. ¿Qué pasa si la presa se extingue en una determinada área? Dos soluciones muy claras. Migrar o simplemente morir. Porque hay que conseguir alimento, ¿no? Las aves no van a su, subvencionar toda esa fuente energética que necesita un lince, es un aperitivo apenas. Entonces, así sucede con muchos organismos. Si la fuente principal desaparece, podríamos buscar una fuente alterna, pero eso va a demandar un gasto energético excesivo y lo más probable que suceda es que eh, muchos organismos tengan que morir en ese recorrido. Básicamente van a tener que migrar al encontrar una disminución de su población. Son errantes, pues. ¿Qué podemos decir de estos organismos? Si existiera más linces que conejos, como menciona Carlos, entonces empieza una competencia. Empiezan a competir por el alimento. Lo que también puede suceder es que estos linces empiecen a encontrar una asociación entre ellos. Los linces son especímenes solitarios, pero podrían empezar a asociarse, así como los leones se asocian, las leonas en realidad se asocian para cazar. Entonces podríamos encontrar una especie de acondicionamiento y eso podría llevarlos a tener una mejor ventaja frente a aquellos que viven de manera aislada. Entonces habría mayor posibilidad de ingerir alimento en un grupo de organismos que vive de manera armonizada, que a diferencia de otro que vive de manera aislada. ¿Puede darse el canibalismo? Sí puede darse, pero en este caso es muy, muy excepcional. Rara vez entre los grandes carnívoros se da un canibalismo. El canibalismo se podría presentar siempre y cuando el espécimen esté muy, muy estresado y sobre todo viva en cautividad. Empieza a comerse la cola, empieza de repente a morderse las patas, entonces vemos allí una carnivoría, pero más que ello es el estresor, el hacinamiento, la falta de alimento lo que ocasiona eso, producto de su convivencia en un área muy limitada. Entonces, preferiblemente van a empezar a migrar, migrar para buscar alimento. De lo contrario, simplemente van a morirse. La competencia, ambos se ven perjudicados. La competencia puede ser por un recurso. Entonces, dentro de esta palabra se puede considerar el alimento, pero también puede ser un recurso, la fuente de agua. También puede ser un recurso, el espacio. Entonces vemos cuán importante es la competencia. La competencia permite que muchos organismos evolucionemos. De repente puede ser que hace mucho, mucho tiempo miles de años, estas especies hayan tenido un ancestro común, pero posteriormente se diferenciaron para evitar la competencia. Pero hoy en día también compiten por un mismo recurso, a pesar de tener algunos mejor velocidad, la agrupación, la cooperación que tienen cada uno de estos es distinta a la cooperación que existe en el caso de los grupos familiares compuestos por leones. Entonces los leones tienen un mejor manejo de cooperar entre ellos para poder cazar, a diferencia de otros como las chitas o los guepardos.
La competencia también podría ser dada entre herbívoros y básicamente lo que favorece es una mejor respuesta a un estímulo. Aquí el estímulo viene a ser la falta de alimento o el recurso en sí. Entonces vamos a ver que este recurso estimula la capacidad de respuesta de estos organismos, favoreciendo entonces un proceso evolutivo para con ello mantener la diversidad biológica. Bueno, después de haber hablado tanto con respecto a las interacciones, es muy importante hacer referencia a que las diferentes interacciones condicionan la selección natural de las especies, promoviendo por lo tanto la evolución de los organismos. Entonces, esto es una causa relevante para contribuir a la existencia de la diversidad biológica existente en este tiempo. En resumen, las competencias pueden ser para ambos benéficas, como en el caso del mutualismo, protocooperación o simbiosis, pero puede ser que sean en un extremo distante perjudiciales para ambos organismos, entonces estaríamos hablando de una competencia. Cuando un organismo se ve beneficiado y el otro es neutral, se hace referencia a un comensalismo. Si uno se beneficia y el otro se perjudica, predación, en donde podríamos hacer referencia a herbivoría, carnivoría e incluso también considerar al parasitismo. Parasitismo y parasitoidismo, ¿no? En el caso de eh, que un organismo se vea beneficiado y el otro neutral, igual comensalismo. Si ambos se ven ni beneficiados ni perjudicados, hacemos referencia a un neutralismo. Amensalismo cuando uno se ve beneficiado y el otro ni se inmuta. Y competencia cuando ambos se ven perjudicados. Entonces tengamos en cuenta ello. Pero dentro de las comunidades existen especies, perdón, dentro de las redes tróficas que hemos visto hasta este momento y de las interacciones que puedan tener estos organismos, vamos a observar que ellos pueden tener especies idóneas, especies que generen una mejor estabilidad. Entonces, estas especies lo que van a hacer básicamente es generar un impacto notable en la diversidad presente en un ecosistema. ¿Qué pasaría si a esa especie que vamos a denotar como clave, la removemos, la quitamos de ese ecosistema? Básicamente nosotros vamos a empezar a tener un desequilibrio. Esa especie que no necesariamente va a tener un gran número, si la quitamos, genera una inestabilidad, un desequilibrio ecológico. Por ello, esta especie es clave, le da estabilidad a la distribución energética dentro de un ecosistema. Vemos entonces que estos organismos pueden ser o muy abundantes o muy raros, pero pueden ser o pueden desempeñar un rol muy importante dentro de estas comunidades. Y tenemos aquí el video que nos dejó la profesora Parra en el Moodle. Por favor, si pueden activar sus audios para poder comentar de qué se trató este video. María Belén, te escucho. Bueno, el video también hablaba sobre, bueno, la hipótesis del mundo verde de Fred Smith y en realidad cómo cómo se hizo un experimento con creo que se retiraron las estrellas de mar de cierta parte del mar, de cierta parte de la playa
y poco a poco se vieron cambios drásticos en el ecosistema solo por quitar a los depredadores, que sería la estrella de mar, y decían que todo funcionaba como un arco y que si quitabas la piedra angular, bueno, terminabas de destruir o prácticamente de desintegrar a las especies que habían porque todos tenían una razón de ser en esa parte del ecosistema. Exacto. De manera resumida, ¿algún otro ejemplo que podrían resaltar? ¿Nadie más ha visto el video? Miguel, Christopher, algo que comentar. Bruno, Claudia, Coraima, Diego, Diosdado, Elizabeth, Evander, Iván, algo, algo han tenido que ver en ese video. No solo hablan de las estrellas de mar, hablan de la relación entre los erizos, las nutrias y los El krill, sargazos. ajá, las plantas que habían. Sí, Y a cómo ver, los erizos de mar también consumían mucho de esas plantas y las había una algas, sí, parte de las algas, y había una parte en la que estaba toda infestada de erizos y ni siquiera los dejaba crecer. Entonces, también con el tiempo luego se vio lo de las nutrias comenzaron a desaparecer y comenzaron a pensar de que era por un tipo de depredador mucho más arriba de las nutrias y era la orca, creo que si mal no recuerdo, las orcas estaban por esa zona. Entonces, también comenzó a reducir la población y el árbol comenzó a crecer. El árbol creo que de la cadena alimenticia comenzó a crecer porque había alguien más sobre el depredador que era la nutria. así es, así es. ¿Algo más? Pero ¿alguien puede contarnos un poquito más de detalles con respecto a este trabajo? ¿Cómo sucedió realmente esta observación? Gustavo, Kiara, María, Micael, Milén, Nicole, Rodrigo, Renzo, Roberto, Alexandra. ¿Nada? Chicos. Bueno, entonces le tendré que decir a la profesora Parra que no participaron en el video y ella nuevamente les va a tocar esto del video en la próxima clase. A ver, vamos a ver. Bien, aquí me quedé en el grupo del día lunes, así que, perdón, del día martes. Hasta aquí nos vamos a quedar, no menos que tengan alguna pregunta o algún comentario sobre el video. Nada. ¿Qué están haciendo? Almorzando, yo seguro. Hay otro video. Ah, ¿es una pregunta o me estás haciendo una afirmación? Ah, ya. Ah, la profesora les presentó otro video. ¿Que no vieron este video de la especie clave? Hay dos videos, ok. Pues tenían que ver los dos. Solo vieron uno. Bien, ¿qué video? A ver, cuéntenme un poquito, porque la profesora Parra solo me dijo sobre este video. Ah, también habla sobre especies claves. A ver, comenten, por favor. Diana, te escucho. Ah, profesor, sí, o sea, habla de las interacciones, más que todo, porque mencionan sobre dos especies del New creo que era, en plural News. Este, Dos especialistas tratan de investigar sobre su capacidad de carga, y creo que ese tema se tocó también la semana anterior, y ellos intentan
investigar el porqué del crecimiento de la población y a pesar de que había, creo, un virus que había atacado bueno, a esa zona del África y explican cómo, bueno, estas especies empiezan a incrementar en el número de individuos y después de muchos años, esta especie ya no crece, sino hubo una baja de número de individuos y después se mantuvo y querían investigar por qué y bueno, hablaron sobre lo principal que era su alimentación. Y también hablaron de cuando la cantidad de especies era delimitada por la depredación y por la cantidad de, bueno, de la presencia de sus alimentos. Por ejemplo, hablaron del, creo que en inglés es bottom up, que es de abajo hacia arriba, cuando existen especies que son, bueno, cuando son delimitadas por los alimentos, en este caso los herbívoros, cuando se alimentan de los pastos o eso. Y eso también cuando son delimitados por depredadores, que en este caso serían las hienas de los ñus. Y eso es de arriba hacia abajo. Y bueno, ellos trataron de investigar esa causa y vieron que, bueno, lo investigaban por su médula cuando trataron de buscar animales, bueno, ñus muertos, y vieron en su médula ósea que cómo estaba la consistencia y vieron de que, por ejemplo, cuando el ñu moría por estando en buenas condiciones, o sea, tenía una buena alimentación y todo eso, su médula estaba sólida, era grasosa y color blanco más o menos, y cuando fallecía porque no tenía alimento, su médula estaba transparente y era gelatinosa. Y bueno, trata el video más o menos de eso, pero no, bueno, mencionan también la depredación y bueno, algunas interacciones. Eso es lo que yo vi en ese video. Ok. Hablaba sobre las interacciones entonces de este video. Ujú. Sí, de la depredación, más que todo y bueno, la capacidad de carga de los ñus. Y bueno, creo que también mencionan a los búfalos y algunas especies de las que, bueno, se alimentaban de los ñus y Sí, entiendo, entiendo. ¿Alguien más desea comentar algo? Yo, profe, Sí, te escucho, Ángela. bueno, básicamente mi compañera habló la gran parte del video, pero también hay algo que me llamó la atención, es que es la alimentación de estos animales, ¿no? Que precisamente como ellos comen bastantes cantidades de pasto seco, al estar el campo libre, por decirlo así, deja crecer ciertas especies de árboles. Es algo que me llama la atención. Ok, ¿alguien más? Profesor, buenos días. ¿Está Con bien? respecto al video y a las imágenes que está proyectando, a ver, un ratito, por favor. Ya vi. Se puede ver cómo es que los erizos de mar se alimentan de esas como plantas marinas y también sirven Algas. como especie clave, disculpe, sí, de las algas y las nutrias se alimentaban de los erizos. Y después hubo una evolución donde las orcas que se comían a las ballenas terminaron comiéndose las nutrias, entonces todo eso formaba una red trófica y todo empezó por la evaluación del erizo de mar, por
un ecólogo que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, y él fue el que evaluó que si desaparecían los erizos, las algas iban creciendo. Luego se encontró con otro ecólogo en una isla que evaluaba las nutrias, pero en otro nivel, en cómo es que creo que se alimentaban de ellas, y le dijo que le evaluara desde como otro punto de vista, que era cómo es que las nutrias impactaban en el ecosistema. Y ahí fue donde descubrieron que si las nutrias se comían de los erizos, habían más algas, y que cuando había más erizos, habían menos algas. Bueno, eso es lo que más resalté del video. Pero ¿qué vienen a hacer entonces las nutrias? Las especies clave del ecosistema. Especies claves dentro del ecosistema porque va a controlar a las diferentes especies presentes allí. Si no están, van a abundar los erizos y los erizos se van a terminar comiendo a todas las algas. Si las nutrias están, estas van a comer a los erizos y los erizos, al no estar, van a permitir el libre crecimiento de las algas. Entonces vemos cómo es que algunas especies, así como el krill también, juegan un rol muy importante en las diferentes cadenas tróficas. Pero como les había mencionado, ninguna especie es totalmente dispensable en el desarrollo de la estabilidad de un ecosistema. Siempre van a existir cambios. En este momento, para poder llegar a entender las redes tróficas, es necesario entender que las redes son cambiantes, cambian a través de los años, pero llegan a una estabilidad, se mantienen allí, pero cuando se da lugar a una perturbación, estas perturbaciones ya sea producto porque ingresa una especie exótica o porque se da un incendio, un maremoto, un terremoto, cualquiera que sea la perturbación cambia a esa red trófica. Pero ¿qué hace la naturaleza? Trata de instaurar nuevamente a los organismos. Si la perturbación ha sido muy fuerte, los va a mantener nuevamente como organismos viables dentro de la red trófica. Puede restaurar esa red trófica. Pero si la perturbación es muy fuerte que extingue a una especie, sobre todo una especie clave, lo que va a hacer es generar un cambio en la constitución de esa red trófica. Y básicamente podría alzarse un nuevo organismo. Entonces, mientras se alza y ocupa ese vacío de nicho, básicamente pueden pasar 10, 20, 30 años, o puede ser que que el organismo sea tan, pero tan, eh, tener un ciclo de vida tan corto que podría en tan solo un año llegar a generar una nueva dominancia. Pero eso va a depender del análisis que le hagamos a esa retrófica. Porque los organismos pueden ser dominantes y ser muy pequeños o pueden ser tan grandes como una nutria, ¿no? Entonces, el krill es pequeño, tan solo mide unos cuantos centímetros, pero juega un rol muy importante porque sirve de alimento para diferentes especies, por ello es clave. Si desaparece el krill en estas redes tróficas de la Antártida, simplemente vamos a encontrar una pérdida de diversidad. O simplemente otro crustáceo toma el lugar del krill, o simplemente van a tener que migrar hacia otras áreas en busca de alimento. Bien, chicos, entonces allí nos estamos quedando. Ya la próxima semana se incorpora la profesora Parra. Con ella van a desarrollar la parte de la diversidad biológica y lo que resta de la unidad. Ya con ella la termino. Bueno, espero haberles ayudado un poco a comprender los diferentes tópicos que se han desarrollado hoy día. Si tienen alguna pregunta, de lo contrario, por favor, escriban sus nombres en el chat, nombres completos para pasarle a la profesora la asistencia. Agrícola, ok. ¿Qué más? Pueden activar sus audios, no lo escriban en el chat porque están colocando la asistencia.
Bien, solo tengo 22 personas que han mandado un mensaje, chicos. Ya voy a cerrar la sesión. Bueno, me imagino que el resto estará haciendo otras cosas. Bien, nos estamos bien. Bueno, hasta aquí nada más los acompaño. Ya la próxima semana se incorpora la profesora Parra. Cuídense mucho, por favor, y utilicen bien las mascarillas porque el número de casos de estudiantes que están reportándose positivo para COVID está creciendo dentro de la universidad. Es mejor prevenir. Cuídense mucho, por favor. Chao.